Buen día, iniciamos nuestra clase de informática del día de hoy. Nuestro tema, dispositivos de almacenamiento. Propósito, reconocer los dispositivos de almacenamiento. En clases anteriores estuvimos hablando sobre estos dispositivos. Vamos a reconocerlos en esta parte. Los dispositivos de almacenamiento son los encargados de guardar la información. Recordemos que cuando nosotros tenemos información como fotos, documentos, música, videos, imágenes, las podemos guardar en diferentes medios para tener esta, como decirlo, evidencia o tenerlos para poderlos escuchar, ver o también tenerlos como recuerdos. Existen los dispositivos para guardar la información y tenemos las memorias USB. Las memorias USB que tienen diferente capacidad y nos sirven para guardar diferentes información y colocarla también en diferentes equipos o dispositivos, como computadores, celulares, tablets, en un DVD o en un equipo de sonido pues, para escuchar música. También tenemos las memorias SD y micro SD. La memoria SD es la que recordemos que se ubica en las cámaras digitales y en las cámaras de video para grabar diferentes actividades o videos. Tenemos la memoria micro SD, que es la que se coloca en los celulares y en las tablets para guardar su información. También tenemos otra partecita que guarda información llamada los CDs. En los CDs nosotros podemos guardar todo tipo de información eh, según la calidad del disco. Como lo habíamos visto, existen varios discos. Está el CD normal que guarda la música e imágenes. Está el DVD donde podemos guardar películas y videos. Y está el Blu-ray donde se guardan las películas en alta definición, en HD, que eso ya lo hemos visto. Hoy vamos a entrar acá que hicimos un recorderis de los temas, vamos a entrar a ver una parte muy importante de almacenamiento que tenemos en nuestros computadores y en algunos dispositivos. Los dispositivos de almacenamiento tienen una parte o hay una partecita en el computador o en algunos otros medios que se llama el cerebrito del computador. ¿Cuál será este cerebrito del computador? Vamos a verlo a continuación. Se llama el disco duro. El disco duro es una parte que va en la parte interna de nuestros computadores. También lo podemos encontrar en la forma externa o también en nuestra torre CPU. También este disco duro lo podemos encontrar en las consolas de videojuegos, como las de el Xbox o la consola del PlayStation, donde podemos ver estos discos. Estos discos lo que hacen es guardar la información. Este pequeñito y delgadito que tenemos acá se utiliza en los computadores portátiles. Ya que el computador portátil es delgadito y pequeño, entonces el disco duro va alojado en una parte interna, donde guarda toda su información. También en el portátil o en la CPU podemos colocar un disco duro externo, que es esta cajita que vemos acá, y en la que podemos guardar también muchísima información. En la torre CPU también encontramos el disco duro. Este es un poco más grande y un poquito más pesado y va en la parte interna también de la CPU y nos sirve para guardar la información. Se le dice cerebrito del computador ya que guarda la información, como cuando nosotros nos dicen, digamos, de qué color es este objeto y decimos si es de color amarillo, rojo, azul o cuánto es uno por uno. Uno más uno y decimos que es 2. O cuando decimos, nos piden que contemos de 1 a 5, entonces ya sabemos por qué tenemos guardada nuestra información en nuestro cerebro. Asimismo, en el computador está guardada la información y la podemos ir observando gracias a esta partecita llamada disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento.
Vamos a verlo un poco mejor y cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que dentro de la CPU encontramos muchas partecitas. Acá podemos ver que hay una tarjetica y hay unos cables. También hay unos ventiladores y en esta parte podemos ver que está nuestro disco duro. El disco duro está o guarda la información que tenemos acá en nuestro computador. Para ver un poquito más claro cómo funciona el almacenamiento del disco duro, vamos a ver lo siguiente. El disco duro es un disco que va girando y en esta partecita tenemos un eje. El eje es esta parte de acá de la mitad, donde va un motorcito que va haciendo girar el plato, que es esta partecita naranja que vemos girar, y hay una agujita que es la que nos permite leer la información que tiene nuestro disco y hace este funcionamiento. Para verlo un poco mejor, tenemos acá una tarjetita que se llama la board o la tarjetita principal. Como vemos, todos estos punticos de colores van saliendo la información o va ingresando. Una vez que tenemos esta información y la vamos a almacenar o a guardar, vamos a ver que nuestro disco duro empieza a recibir esta información. Como podemos observar, todos estos punticos de colores se van moviendo, van pasando y se van guardando. Nuestro disco mueve su aguja y en el plato se va guardando esta información. Entonces, esta es la forma de cómo funciona el almacenamiento en un computador o en un juego, en una consola de juegos como el Xbox o el PlayStation, donde se guarda la información en medios de disco duro. Entonces, espero que hayan comprendido que el computador tiene esa parte muy importante llamada el disco duro, donde se guarda la información. En nuestra actividad del día de hoy tenemos acá dos discos, el disco duro con su tapita y la parte interna del disco duro. Vamos a hacer lo siguiente y es a nombrar las partecitas que vimos ahorita. Les nombré tres partecitas y las vamos a escribir acá. Entonces en la primera tenemos el plato. Entonces vamos a colocar la letra y vamos a escribir acá plato, que es la parte circular donde se guarda la información. Después tenemos acá el eje. El eje del disco, que es donde va el motorcito que hace mover el plato para que guarde la información. Por último, tenemos acá la aguja o el lector o grabador de datos. Entonces vamos a escribir el lector de datos. ¿Qué quiere decir datos? Donde guardamos la información, como imágenes, videos, música o el sistema operativo que tiene el computador. Entonces en esta partecita la aguja va moviendo, va grabando acá en el plato y gracias al eje del disco, pues el plato se puede mover. Una vez tengamos escritas estas tres partecitas, utilizamos pues nuestro tarrito de pintura como hemos hecho varias veces y a nuestro gusto vamos a pintar nuestro disco duro. Vamos a pintar de diferentes colores y este también lo podemos pintar de diferentes colores. Una vez lo hayamos pintado, entonces vamos a escribir nuestro nombre y la fecha de la guía y la enviamos a correo del profesor o a Claro. Gracias por su atención y me estaré comunicando en la próxima actividad.